Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están, queridos suscriptores? Como pueden ver, aquí estoy una vez más con mi querido tío Ricardo, aclamado tío Ricardo, ya que en las últimas reacciones que he estado con él lo han pedido bastante. Y pues bueno, al público lo que piden y aquí lo tenemos. Ya saben, él siempre con aportaciones y comentarios muy acertados y muy buenos ante las presentaciones de Dimash. ¿Está listo, tío, para reaccionar a Sinful Passion? ¿Cómo está? Sí, como no, estoy muy contento de esta experiencia y de todos sus saludos y reacciones a mí y a mi sobrino y al canal. Ok, pues sin más que decir, vamos a comenzar con esta nueva video reacción. Как из лунного сна. О, если б знала ты, что мне нужна, только ты одна. Линии долгие лилии, были ночи без сна, но в стуже сердце озарило, как весна. Только ты одна. Está cantando en ruso. Долгим огнем пылать в Англии ненастье. Дай мне ночью и днем сгорать в костре грешной страсти. Ночь замкнула ресницы. И вокруг тишина. Con mucha nostalgia, ¿no? En la canción, no sé si me figura. Забыты звуки, руки, лица. Не нужна только ты одна. Околдован тобою, выпью зелье до дна. И ты вернешь меня из бездны в этот мир. Только ты одна. Долгим огнем пылать в Англии ненастье. Aquí viene. Ночью и днем сгорать в костре грешной страсти. No, no, no. Esa parte como no se escucha.
está loco. Aplausos. Miren ahí, la gente se pone de pie. Él es Igor Krikoy. Él es su compositor. Qué bien. Ahí está. Muy bien, tío. A ver, me interesa mucho saber su opinión de esta canción y a ver, ¿qué piensa? Bueno, no vi cuántos minutos duró. Pero Como 5 y algo, creo. Ujú. correcto. Aquí lo interesante es que en el lapso que dura una pieza, hemos visto una constante en el desempeño de Dimash, Ujú. de que explota todo el nivel del rango vocal, y vemos que empieza con sus bajos bellísimos, después va ascendiendo, casi lo hace así en las canciones que he escuchado, Ujú. y después escuchamos un tenor, y luego de repente sale una soprano, y que hablar de todos los matices, toda la artillería ¿Qué tiene? que trae guardada, y luego nos sorprende con unas medias voces, esas voces apagaditas Ujú. a media voz que también se oyen bellísimas. Luego hace unas voces quebradas, después sale el sonido que la primera vez que yo lo escuché me imaginé, dije, si Tarzán hubiera hecho su clásico sonido, que no tiene comparación. Este es bellísimo, melodioso, maravilloso, pero la forma en que lo hace, y después ya se oye un eco, que ese pienso que es efecto de lo electrónico, Ajá. de los instrumentos. Y, y al final remata con algo que en música de ópera se llaman melismas. Ujú. El melisma proviene de los cantos gregorianos litúrgicos, tanto católicos como de los cantos judíos, de sus, ¿cómo se llama? De sus oficios religiosos. Ujú. Y esos tienen una constante que, aunque van en una misma línea melódica, Ujú. es muy común hacer esos adornos que Ok. se hacen en una sola sílaba, como decir un E, lo subes, lo bajas, Ajá. y nos da ahí un regalo bellísimo con una serie de esos melismas, y al final concluye con lo que se le conoce como la voz de silbido, Ujú. porque ya ven que hablamos que lo básico, no se va bajo, tenor, soprano, y después sigue la voz de falsete, y después la de silbido, aunque aquí obviamente no hay falsete. Se va directo al silbido, que esa se asemeja mucho, o la comparan mucho como una cafetera, una calentadera de agua, Sí. que, Cuando ya está listo. que tiene un orificio, Ujú. y el vapor ¿cómo se dice? Te avisa Cuando ya está. cuando ya está lista. Entonces eso es maravilloso. Entonces, algo que yo le agregaría, y a lo mejor también en otra reacción, Ujú. convendría hacer un análisis de las letras, De las letras, muy bien. porque según se aprecia en los subtítulos, Ujú. y asociada con el título de la canción, que es Pasión Pecaminosa, Ujú. nos damos cuenta que también es una letra muy hermosa, que Ujú. es un poema bellísimo, y además evoca, es decir, los que están cuando él está en el escenario, y están entendiendo Ujú. lo que está cantando, pues obviamente hay un plus arriba con la letra. Ujú. ¿Por qué? Porque ¿quién no hemos tenido
al estar Enamorados. en nuestra alcoba, No. o estar solos, o antes de dormir, cuántas veces evocamos a ese ser amado que deseamos tanto y que nos despierta esa pasión y que no lo tenemos en ese momento. Yo así la entiendo, no es algo que está sucediendo, sino es una añoranza De esa persona. en la que extrañas a ese ser que no lo tienes en ese momento. Ujú. Y trae muchas palabras poéticas. Entonces ese es un plus que le agregaría A esta presentación. a la presentación, y quizá también en otra reacción también podemos analizar un poco más la cuestión del escenario. Ok. O sea, el porte del artista, Sí, la elegancia, ¿no? la elegancia de su vestimenta, lo que impone su juventud, y pues que Es como un todo, ¿no? Todo tiene que ver. que exactamente, que es un tipo, pues acá en México le decimos guapo, ¿no? Carita. Que es atractivo o lo diríamos en términos más callejeros, ¿verdad? Que es un macho alfa para las fans. Entonces también las despierta la presencia pues de un varón presentable, atractivo, aunado a todos sus atributos vocales propios de su profesión. Eso es lo que yo diría así a grandes rasgos de esta reacción, Ok. que es un gran reto donde hay de todo en 4 o 5 minutos que era de la canción. Sí, no, Demasiada variedad. Sí, demasiado. Yo creo que hasta el video nos queda corto, ¿no, tío? Para hablar Exactamente. de tantas cosas que no había ahí. Ok, bueno, amigos, antes de despedirnos, por aquí mi tío les tiene otra sorpresita. La vez pasada les compartió un poema, un acróstico que realizó para Dimash. En este caso, tío, a ver, coméntenos. Bueno, la vez pasada hicimos escribí la parte de Dimash, que es del acróstico, con el puro nombre. Con el puro nombre. Entonces, Ahora es con pues, todo y apellido. me llevé el reto y le dije a mi sobrino, ¿qué te parece el apellido? Kudaibergen. Y entonces, pues es un apellido que para nosotros para nuestro idioma es dificilísimo ver la escritura que nos escriben de Kazajistán, los rusos, etcétera, donde usan las Ks, pues la combinación de letras. Ajá. Para nosotros es muy difícil. Es complicado. Entonces yo me llevé pero sin embargo fue un reto cómo continuar el acróstico para que ya esté completo, tanto nombre como apellido. Ok. Y es el regalo, bueno, es para Dimash primeramente y para los fans. Ok, muy bien. Y lo voy a leer completo porque después vamos a hacer una edición, Ahí especial. aunque repita ya todo, ¿no? Ok. Entonces dice, para ti, dime, ¿de dónde has venido, bello ángel de luz? Infinita es tu esencia y lo sublime de tu voz. Me llevas al oírte a dimensiones desconocidas y a disfrutar todos los sonidos del universo. Si sabes que las notas brotan de tu alma, harás de tu vida una eterna melodía de paz y de amor. Karma eterna y aura fulgurante irradia tu ser. Un día me hablaron de la existencia de un ángel en la tierra. De su alma salían voces y sonidos indecibles a las lenguas del orbe. ¿Acaso viene de otro mundo?, me pregunté, atónito de emoción. Inmediato entendí que su alma capta todas las frecuencias del tiempo y del cosmos. Bel canto, lírica, popular, odas y géneros aún por crearnos cantarás. En ti renacen las voces de los cantores y los poetas que se han ido. Rejuveneces y haces vibrar los corazones de quienes te admiramos.
Gracias por hacer feliz y llevadera nuestra vida fugaz y etérea. En tu voz ciframos el anhelo de un mundo mejor, sin guerras. Nadie como tú hará vibrar el alma de los 5 continentes del planeta. Por Ricardo Hernández. Autor mexicano Ricardo Hernández Gómez. Mi tío a mí me había compartido este acróstico por mensaje y lo leí y le dije, no tío, este poema es épico y lo tenemos que compartir con los suscriptores. Y ya ustedes nos comentarán ahí en la caja de comentarios qué tal, qué les pareció. Pero así como dice mi tío, pues fue un reto para él hacer este poema por el apellido, ¿no? Que es complicado. Pero bueno, reto cumplido, tío. Y le voy a pedir a mi sobrino que ponga por ahí mi correo. ¿Cómo se dice? Es una opción, un comentario. Okay. Y si alguien quiere que se lo reenviemos, Muy bien. se lo podemos reenviar Para que lo pueda. Con mucho gusto, porque dijimos en el programa anterior que es como un tipo de oración del fan, ¿verdad? Hacia a su artista. Así es. Pues bueno amigos, esto ha sido todo el día de hoy. Espero que les haya gustado este video. Ya saben, dejen ahí sus comentarios. Y tío, ¿algo que quiera agregar? Bueno, más a saludarlos y agradecer todas sus atenciones que nos motivan a seguir participando. A mí por mi trabajo, se me hace un poquito, a veces difícil, pero le propuse a mi sobrino que cuando menos una vez por semana prometo estar con ustedes. Así es. Y por cierto, mi tío también lee sus comentarios, ¿eh? Así que para que ahí estén atentos y les llega a contestar, mi tío. Ya me dio permiso el dueño del canal de contestarles ahí. Es que yo le digo que contesto los mensajes, pero llega un punto donde ya son muchos y la verdad yo ya no me doy abasto. Pero pues bueno, también mi tío aquí va a contestar. Y queremos que no se tome como una desatención. Ajá, sí. No contestarles. Vamos a tratar, sí, ya con el permiso. Sí, claro. De ahí saludarlos. Exacto. Y es que la verdad cuando nos comentan en ruso, por ejemplo, Kazajistán, en kazajo, bueno, a mí en lo personal sí me toma un montón de tiempo agarrar el texto, llevarlo, traducirlo y luego contestarles, porque me gusta contestarles en su idioma en el cual me escriben. Correcto. Yo creo que muchos se han dado cuenta que les contesto normalmente en su idioma, pero sí imagínense, a veces son 300, 400 comentarios y sí, ya es complicado, pero para que no lo tomen a mal, siempre los leemos y pues nada, nos vemos en la próxima. ¿Ok? Correcto, muchas gracias. Bueno, saludos. Adiós.